Para este día vamos a conversar sobre el tema de Josué como figura tipológica. Porque recuerden, estamos hablando del verdadero Josué, y ya que hemos estado estudiando el libro de Josué, tenemos que ver cómo este personaje, esta persona que vivió hace mucho tiempo, incluso mucho tiempo antes del Señor Jesús, era una figura de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a comenzar con eso, así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, al estudiar tu palabra, pedimos sabiduría para que nuestro entendimiento pueda abrirse a las verdades maravillosas que encontramos en las Escrituras. Permítenos ver la luz que tú has puesto en tu palabra para guiar nuestro camino hacia la tierra prometida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Para este día, pastor, vamos a recordar algo de lo que ya se habló en la primera semana, de hecho, al hablar de cómo Moisés anunció que después de su muerte se iba a levantar un profeta. Y lo que encontramos luego en el libro de Josué es que Josué se levanta para introducir a Israel en la tierra prometida, Canaán. Y eso me lleva a preguntar algo que tal vez nos serviría para recordar, rememorar un poco. ¿Cómo es que se equiparaban? Porque ya lo he dicho en algunos momentos en esta lección que hemos estado estudiando, ¿cómo se equiparaban Josué y Moisés en su historia? Muy bien, recordemos que Moisés mismo había dicho, y por supuesto bajo la inspiración del Espíritu Santo, que se iba a levantar un nuevo profeta como él. Y todo mundo estaba pendiente de eso, porque si alguien dice, bueno, yo voy a dejar un sucesor, entonces todo el mundo está viendo, bueno, ¿quién va a ser ese sucesor? Y Moisés había predicho claramente que él no iba a ser finalmente el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, ya que ellos lo habían tentado y pues lastimosamente Moisés había caído en la tentación, y entonces Dios lo previno de entrar a la tierra prometida, pero que iba a haber un sucesor que iba a lograr eso. Incluso Moisés le llama un profeta como yo levantará Dios. Ahora, ¿quién fue el sucesor de Moisés? No tenemos que adivinar. Claro. Está ahí en la historia. Fue Josué. Entonces, para los israelitas, ellos vieron en ese momento, ellos vieron claramente el cumplimiento de esas palabras de Moisés en la vida de Josué, quien era ahora el conquistador, el que iba a ganar las batallas e iba a introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero entonces, hasta allí la comparación está bien, hasta allí la tipología está bien, ok. Josué llega a ser el antitipo, Moisés es el tipo de Josué que introduce al pueblo a la tierra prometida, pero nos quedaríamos muy cortos, Claro. porque recordemos algo, sí, es cierto, el pueblo de Israel entró a la tierra. Bueno, lo estábamos estudiando la semana pasada, cómo hubo sus desafíos todavía en la nueva tierra que ellos habían conquistado. Nunca hubo una subyugación total como era el plan de Dios, porque al final también eso solo era una muestra de una realidad todavía mucho más grande que apunta al futuro. En otras palabras, y aquí es donde entra la escatología, que son los eventos finales. Si solo nos quedamos aún con esa correspondencia, pues sí, vamos a ver una correspondencia, pero no es hasta ahí donde Dios quiere llevarnos, sino a la restauración plena de todas las cosas que se va a dar en el futuro. Pero entonces, siguiendo más adelante, cuando vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que al final Josué en realidad también es un tipo, es una figura, es una sombra que está representando a alguien más. ¿A quién más? A Jesús, quien es el nuevo Josué, quien es el que conquista para su iglesia, ya no un territorio físico, sino un reino espiritual, luchando contra las fuerzas del mal, que ya las derrotó en la cruz del Calvario, las expuso, y también luchando a favor de su pueblo. De hecho, hay algo aquí que tenemos que recordar que vimos al principio, y es que
el nombre de Josué no era Josué. Es cierto. El nombre de Josué era Oseas. Oseas. Y Moisés se lo cambió. ¿Por qué se lo cambió a Josué? Porque ahí el Espíritu Santo estaba iluminando la mente de Moisés, inspirando la mente de Moisés, porque al final Josué iba a llegar a ser precisamente un tipo, una figura de Cristo Jesús. De hecho, el nombre de Josué es el nombre Yehoshua. En hebreo tiene bueno, aún en inglés actualmente el nombre de Josué, Joshua, suena mucho como el nombre hebreo o la pronunciación en hebreo, pero ¿qué tenemos ahí? Que ese nombre, ¿qué significa? Al final se convierte en un nombre que va incorporando. Creo que en la Biblia, si no me equivoco, es el primer nombre que incorpora un elemento de Dios relacionado con la salvación, porque ahí está un poquito de una partícula, así como el nombre de Dios, que era Yahvé, aunque la pronunciación nosotros no la conocemos exactamente, pero al final este nombre tiene una raíz de salvar. Entonces es como que está diciendo Dios salva. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros encontramos que Jesús salvará. ¿Por qué se le puso Jesús? Yeshua, noten, Yehoshua a Yeshua. Son nombres que se parecen, porque claro, tienen la misma raíz de salvación. Así que Josué llega a ser un tipo de Cristo Jesús. Cristo es entonces finalmente el Josué, que es el cumplimiento de todo lo que se esperaba que el Josué del Antiguo Testamento lograra en la historia del pueblo de Israel. Que es algo de lo que vamos a hablar en detalle mañana, el verdadero Josué. Pero hoy, pastor, tal vez sí me gustaría que nos ayudara a ver este elemento de por qué entonces estos tipos, o cómo, quizás no la pregunta es por qué, cómo podríamos ver que ninguno de estos tipos que aparecen van a ser completos sino hasta que llegue la realidad que es Jesús y luego la realidad final. Porque sí, hay varios símiles entre Moisés y Josué, y de hecho vamos a encontrar varios símiles entre Jesús y luego estas figuras, pero ninguna de estas figuras es completa sino hasta que llega a Jesús. Y sin embargo, tampoco estamos negando ni su realidad histórica ni su valor histórico. Es correcto, porque recordémonos nosotros para tener presente esas similitudes o esos paralelismos o esas correspondencias que hay. Por ejemplo, así como Josué cruzó el Jordán con el pueblo y Jesús, ¿qué hizo? Él fue al Jordán para ser bautizado. En un caso encontramos que Josué, cesa el maná. En el caso de Jesús, nosotros encontramos que Él es el verdadero pan que vino del cielo. A veces por contraste podemos encontrar algunas cosas. Hay otras más que están mencionadas en la lección que nosotros las exploramos también al principio de la lección, tanto las similitudes que hay entre la vida de Moisés y Josué y de Jesús y Josué. Pero ¿cómo podemos saber? Porque esa es la pregunta, que al final Josué no es la figura final, porque todo lo que lograron allí fue parcial, porque todavía no se logró la subyugación completa de los enemigos, que eso solo se va a lograr en Cristo Jesús. Recordemos que el propósito de toda la Biblia es darnos esperanza y salvación, y eso se va a lograr y ya se ha logrado en Cristo Jesús. Tenemos el ya, pero el aún no. Todavía falta la realización total de todas las promesas que Dios ha hecho hasta que no quede ningún enemigo. Y por las promesas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, o Pedro o Pablo lo mencionan, un día habrá cielos nuevos y tierra nueva. Un día se establecerá la justicia en esta tierra, habrá felicidad para siempre. Entonces, de esa manera sabemos que el cumplimiento final todavía está pendiente, porque Jesús, que ya vino y que ahora
encarna todas estas realidades, finalmente las va a llevar a su cumplimiento máximo y total cuando, en este caso, Cristo venga por segunda vez y Él tome a todo su pueblo y vayan con Él hacia la patria celestial. Amén. Y eso es lo que esperamos y deseamos. Así que, Pastor, ayúdanos a orar por eso, porque podamos vivir esa esperanza de que el verdadero Josué muy pronto vuelve por segunda vez. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por estas lecciones. Gracias porque podemos encontrar que tú ya has determinado a lo largo de la historia el triunfo total del bien sobre el mal. Y gracias, Señor, porque hubo personas en el pasado que se dejaron usar por ti y que pudieron representar, aunque en pequeño, aunque parcialmente, ese triunfo que sabemos que Jesús ahora lo va a lograr definitivamente. Bendícenos, Señor, si alguien está pasando en este momento dificultades, que no encuentra una salida, ayúdale para encontrar una salida y para confiar, Señor, en que al final del camino, al final de toda la historia de este mundo, veremos un cumplimiento de todas tus promesas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.